T-H-A-M-I-N-A-T-E, Shaminat, peregrino de la fe. Hola, queridos alumnos. Un abrazo al iniciar este segundo semestre. Quien les habla es el profesor de ciencias, Nelson Pinto Espinosa, que durante este semestre corto y extraño, comparado con otros años, nos encontraremos estudiando algunos contenidos que pide la priorización curricular para el 2020. Bueno, la unidad que comenzaremos está relacionada con la alimentación y cómo funciona nuestro cuerpo. A eso le llamamos el sistema digestivo. El sistema digestivo, la palabra sistema nos indica cómo el ser humano, específicamente, funcionan sus órganos para nosotros poder utilizar los alimentos y formarlos en nutrientes, para que dichos nutrientes participen en nuestro organismo, en nuestras estructuras y en nuestro diario vivir, depende la función que cumpla. Por lo tanto, la primera explicación y el primer concepto que tenemos que tener claro que el sistema significa cómo funciona, en nuestro caso, el aparato digestivo. Cuando digo aparato, consiste en que son las partes que conforman un sistema. En nuestro caso, si estamos hablando del sistema digestivo, vamos a hablar de la boca. Al interior de la boca tenemos los dientes que trituran los alimentos, tenemos la saliva que ablanda y desinfecta los alimentos y tenemos la lengua que acomoda el alimento ya triturado para hacerlo ingresar mediante los tubos que participan en el aparato digestivo. La saliva, que quede claro, que actúa como desinfectante, pues tiene cloro en su composición. Y al igual que ustedes en sus casas, como el cloro lo ocupan para desinfectar, nuestra saliva también desinfecta los alimentos. Entonces tenemos dos palabras que son el aparato, que significa las partes, y el sistema es cómo funciona el aparato. Cuando ya hablamos del sistema digestivo, el proceso, tal como aparece en el documento que ustedes tienen en su mano, consta de 4 etapas. El sistema digestivo tiene 4 etapas que son la ingestión del alimento. Ingestión significa el ingreso de. La etapa de digestión, que significa digerir, triturar y procesar los alimentos para obtener los nutrientes. Después tenemos la etapa de absorción, que tiene como función, tal como dice la palabra, absorber los nutrientes y hacerlos llegar a la sangre para repartirlos al cuerpo para sus distintas funciones que tenga, depende del órgano que llegue. Y finalmente la egestión, que consiste en eliminar los residuos de los alimentos que el cuerpo no ocupa mediante una parte líquida, que es la formación de la orina, y otra parte que es la parte sólida, que tiene que ver con las heces humanas. Esas son las 4 etapas del sistema en general. Si hablamos ya más detalladamente, vamos a hacer el recorrido de cualquier cosa que a ustedes les guste comer. Un pedazo de queque, un churrasco, una cazuela, un huevo, una fruta. ¿En qué consiste? La boca tiene la función de triturar, de recepcionar el alimento. Los dientes, como dije en un momento, tienen la función de triturar. La saliva de ablandar y desinfectar el alimento. Y finalmente la lengua de empujar el alimento hacia el tubo digestivo. Esa parte se llama deglución, que normalmente la conocemos por tragar, ¿ya? En la boca se forma el bolo alimenticio, que es la mezcla del alimento que estamos ingiriendo más la saliva. Este bolo alimenticio entra a los tubos digestivos para
irse por el esófago, entre otros, para llegar al estómago. Entre el esófago y el estómago existe una válvula que se llama cardia. Ya esta válvula permite abrirse y cerrarse en forma voluntaria e involuntaria, y cuando falla esta cardia nace la denominada enfermedad que nosotros conocemos como reflujo. ¿Ya? El bolo alimenticio ha pasado por el esófago, ha pasado por la cardia y llega al estómago. En el estómago se encarga de sufrir la digestión física y química. Física porque el estómago es un músculo, por lo tanto permite el movimiento del bolo alimenticio, y química porque participan líquidos y productos químicos como el jugo gástrico que permite mezclarse con el bolo alimenticio. Y aquí nace el llamado quimo. El quimo es la mezcla del alimento más la saliva, que era anteriormente el bolo alimenticio, y al agregarse los jugos del estómago, nace el concepto de quimo, que es ya la mezcla final del alimento que nosotros hemos ingresado al organismo. Posteriormente, al salir del estómago, se encuentra con dos glándulas, que son el hígado y el páncreas, que aportan unos líquidos, entre otras funciones, para poder digerir, poder reblandecer y procesar el quimo para sacar los nutrientes. Por eso se llama absorción, porque absorbe los nutrientes que van después del estómago para pasar a la sangre y alimentarse hacia la sangre, donde los nutrientes después van a distintos órganos. Ejemplo, el calcio se va a los huesos, el fierro se va a la sangre, el potasio se va a la estructura muscular y así muchos otros componentes que los veremos más adelante. Cabe señalar que en este proceso existen situaciones de alteraciones, situaciones de alimentación, pero lo principal que nos interesa tener claro como objetivo es el proceso que recorre un alimento para finalmente como nutriente ingresar al organismo y ejecutar su función principal. Cualquier duda, queridos alumnos, cualquier consulta, no duden en llamar mi WhatsApp en los horarios de atención y estamos llanos a atender tus dudas. Espero que las láminas y esta explicación de audio les sirva y les deseo un muy feliz segundo semestre. Pongámonos las pilas, quedan aún unidades por ver y a cumplir, a estudiar y que sea para ustedes un buen pasar. Un abrazo, nos estaremos comunicando durante esta pandemia. Nos vemos.